En la Ribera, el barrio portuario, donde las grúas crujen y las gaviotas riñen por las sobras, una madre soltera es objeto de burla por heredar un barco oxidado que nadie quiere. Pero en su casco quejumbroso aguarda una verdad que pondrá a prueba el orgullo de los poderosos y encenderá el coraje en los desgastados. Quédate para conocer esta historia. Suscríbete, dale a me gusta y dinos desde dónde nos estás viendo. El aire de la mañana sabía a sal y a diésel, una brisa helada que llegaba desde el puerto y se colaba bajo los abrigos como dedos fríos en busca de calor. Elena Sanz estaba de pie en el viejo muelle. La madera crujía bajo sus zapatillas gastadas. Un sobre de papel temblaba en sus manos, no por el viento, sino por algo más profundo. Incertidumbre, quizá miedo. Su hija Lilia se apretaba contra ella, sus pequeños dedos aferrados al borde de la chaqueta de Elena, el calor de la niña en contraste con la indiferencia del puerto. Ante ellos se mecía una embarcación que parecía más un cardenal que un barco. La pintura azul desconchada se desprendía en rizos, y vetas de óxido anaranjado sangraban por el casco como lentas lágrimas. Una ventana rota del puente de mando captaba la luz de la mañana, fracturándola en pedazos afilados. «Brisa marina», susurraba el nombre en la popa, con letras tan desvaídas que parecían avergonzadas de ser vistas. El barco crujía contra sus amarras, un gemido grave de madera vieja y sueños aún más antiguos. Una gaviota graznó sobre sus cabezas, su chillido cortando el zumbido industrial del puerto. En algún lugar detrás de ellos, una carretilla elevadora pitaba su advertencia mecánica mientras daba marcha atrás, y el olor a cabo mojado y pescado viejo ascendía de los tablones bajo sus pies. Elena lo inhaló, ese olor a trabajo, a lucha y a supervivencia. «Felicidades», dijo el capitán del puerto, con voz distraída, seca como un periódico viejo. Lo dijo como quien felicita a una escoba o a un pomo, un sonido protocolario sin significado. Su mano curtida extendió un llavero con un tintineo cansado de metal contra metal. «Anselmo Durán te lo dejó a ti. Dijo que sabrías qué hacer». Pero Elena no sabía nada, salvo las madrugadas en la cantina del puerto, donde el café se derramaba en su uniforme y los clientes rara vez la miraban a los ojos. Conocía el peso de las notificaciones de alquiler, que sentía como manos frías oprimiéndole el pecho en mitad de la noche. Sabía que el precio de la leche subía y que los zapatos de Lilia se quedaban pequeños antes de que pudiera permitirse unos nuevos. El portazo de un coche interrumpió sus pensamientos. Un sonido pesado y caro. Un todoterreno negro relucía al borde del muelle, con los cristales tintados contra la curiosidad. Patricio Herrera salió, su abrigo hecho a medida recortándose con precisión contra el gris de la mañana, sus zapatos de cuero, que nunca habían conocido la sal, pisando con cuidado sobre los toscos tablones. Caminaba con la confianza de un hombre que no solo poseía propiedades, sino también el aire que las rodeaba. Se detuvo lo bastante cerca como para ver su reflejo en el agua del puerto y dedicarle una mueca de desdén. «Está bloqueando el progreso», le dijo sin mirarla a los ojos, como si se dirigiera a un charco o a un parquímetro. Su mirada recorrió el brisa marina con la indiferencia de quien calcula el valor de la chatarra. «Estamos revitalizando esta costa, creando algo de valor. Ese cacharro es una monstruosidad». Los dedos de Lilia apretaron los de Elena, sus nudillos blancos juntos como pequeñas conchas blanqueadas por el sol. El rostro de la niña se volvió hacia el de su madre, sus ojos haciendo preguntas que Elena no podía responder. Elena inhaló el olor a hierro del barco y el amargo aroma de la colonia de Patricio, algo caro que no encajaba cerca del pescado, el diésel o el trabajo honesto. Pensó en la última risa de Anselmo, entrecortada por la tos, hacía 3 semanas, cuando le había llevado sopa a aquella diminuta habitación que alquilaba, y en cómo había llamado al brisa marina un viejo y terco corazón, con tanto cariño que le dolió el pecho. «La Junta vota la semana que viene», dijo Patricio, consultando su reloj
como si el tiempo mismo necesitara su supervisión. Esta zona está calificada para reurbanización. Se sacudió un polvo imaginario de la manga, con un gesto preciso y ensayado. Algunas personas no entienden el valor, dijo, deslizando la mirada sobre Elena como si fuera niebla o humo, algo a través de lo cual se mira, en lugar de algo que se mira. El viento hizo sonar un letrero metálico suelto que colgaba de un poste cercano. El agua chapoteaba contra los pilotes. Una sirena sonó desde lo más profundo del puerto, grave y lúgubre. Elena no dijo nada. ¿Qué se le podía decir a un hombre que medía el valor en metros cuadrados y márgenes de beneficio, cuando todo lo que ella tenía era un uniforme de camarera y una hija que alimentar? El silencio, pesado, salino, humillante, pendía entre el muelle y el agua como una cuerda tensa. «El papeleo está presentado», añadió Patricio, dándose ya la vuelta. «Mejor que empieces a buscar otro sitio para amarrar esa cosa, si es que puede moverse». El desdén en su voz era casual, la crueldad despreocupada, ni siquiera lo bastante personal como para ser maliciosa. Solo negocios. Lilia tiró de la mano de Elena. «¿De verdad es nuestro, mamá?», susurró, su voz pequeña contra los sonidos del puerto, pero clara como una campana para los oídos de Elena. Elena bajó la mirada hacia su hija, 9 años, con rizos oscuros que se negaban a ser domados y ojos que todavía creían en días mejores. Luego miró el brisa marina, su casco desgastado un testamento de supervivencia contra la sal, las tormentas y el tiempo. «Sí», dijo finalmente, su voz encontrando su aplomo, «es nuestro». Las palabras le sonaron extrañas en la boca, la propiedad de un sabor desconocido después de años de alquilar, pedir prestado y apañárselas. El capitán del puerto ya se había ido, su atención capturada por un portapapeles y las tareas mundanas del día. Patricio Herrera había vuelto a su todoterreno, con un teléfono pegado a la oreja, de espaldas al agua, a las mujeres y al barco que había despreciado. Elena dio un paso adelante, luego otro. Las llaves estaban frías y pesadas en su palma. Lilia se movió con ella, sus pasos sincronizándose sobre los tablones desgastados. Una delgada plancha servía de pasarela entre el muelle y la cubierta. Se flexionó bajo su peso, pero aguantó, por los pelos, lo justo. El brisa marina se meció suavemente cuando subieron a bordo, dándoles la bienvenida con un crujido de madera que sonó casi como un suspiro. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. La vida no se suponía que fuera así. Heredar un barco abandonado, enfrentarse al desahucio de su piso, ver a Lilia crecer demasiado rápido en un mundo de aristas afiladas. Pero de pie en la cubierta, con el puerto extendiéndose ante ellas y la mano de su hija cálida en la suya, algo cambió dentro de su pecho. No exactamente esperanza, sino su prima lejana y testaruda. «Huele a aventuras», dijo Lilia, su rostro iluminándose. Elena apretó la mano de su hija y miró hacia el agua, hacia el horizonte de la ciudad más allá, hacia los barcos y las barcazas y el movimiento incesante del puerto. «Sí», dijo suavemente, «supongo que sí». Elena no esperaba que la vida la devolviera a los muelles. Había crecido a 3 líneas de metro de allí, en un piso sin ascensor en el barrio del Sol, donde susurraban las cucarachas, donde los veranos convertían el apartamento en un horno y los inviernos traían el olor a lana húmeda y al vapor del radiador. Las manos de su madre habían estado en carne viva por las noches de limpieza, con los nudillos agrietados y sangrando en invierno, y Elena había jurado que encontraría un camino diferente. Recordaba su promesa adolescente de estudiar enfermería, un sueño archivado en una caja de zapatos junto a una carta de admisión que nunca usó. Los bordes de la carta se habían ablandado de tanto desplegarla y volverla a plegar, hasta que el pliegue se convirtió en duelo. Cuando Elena dejó su trabajo de cajera para sostener a Lilia recién nacida, la caja de zapatos se convirtió en una estrella muerta, una luz que llegó demasiado tarde para importar.
El brisa marina crujió bajo sus zapatos mientras ella y Lilia entraban en la cabina. Dentro, el aire estaba cargado y viciado. Olía a barniz viejo, a sal y a algo más. Un rastro persistente de tabaco de pipa que debía de ser de Anselmo. Una tetera abollada descansaba sobre un hornillo oxidado de 2 fuegos. Un mapa del puerto, con las esquinas curvadas por la edad y la humedad, se aferraba a Bamkiantanta, la pared con un único trozo de cinta amarillenta. Lilia pasó un dedo por las enmarañadas líneas azules que marcaban canales y profundidades. «Son como venas», susurró, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío. «Hace un frío que pela aquí dentro», dijo Elena, frotándose los brazos. Las paredes eran delgadas, las ventanas tenían corrientes de aire. Afuera, el puerto seguía con sus asuntos. Un buque portacontenedores haciendo sonar su sirena, el estrépito de la maquinaria, voces que se llamaban a través del agua. De un bolsillo del abrigo de lana que casi había vendido el invierno pasado, Elena sacó la brújula de latón que había comprado por 5 euros a un vendedor ambulante la primera semana que Lilia empezó el colegio. Había sido una promesa a sí misma de que no siempre estarían perdidas, de que la dirección existía incluso cuando no podías verla. La aguja se atascaba, vibraba con su movimiento y luego volvía a caer. «Esta cosa está rota», le había bromeado una vez a Lilia. Ese día parecía una verdad que podías sostener en la mano. «¿Podemos arreglarlo, mamá?», preguntó Lilia, investigando ya un pequeño armario empotrado en la pared. «Mira, hay platos y cosas». El armario reveló tazas desparejadas, algunos platos desconchados, 2 cucharas deslustradas. Debajo de ellos, envuelto en un paño viejo, Elena encontró un juego de herramientas, destornilladores con mangos de madera desgastados por el uso, un martillo con el mango encintado, una caja con clavos y tornillos variados. Las herramientas de Anselmo. El pensamiento se le atragantó. «El señor Durán era bueno», dijo Lilia, como si le leyera el pensamiento. «¿Recuerdas cuando me dio aquella concha y dijo que todavía tenía el océano dentro? Me gustaban sus historias». Elena asintió, recordando las manos nudosas del anciano, cómo temblaban pero aún lograban hacer nudos y reparar redes. Había sido un cliente habitual en la cantina, siempre dejando una propina mayor que el coste de su comida, a pesar de las protestas de ella. Cuando enfermó, ella empezó a llevarle sopa después de sus turnos, sentándose con él mientras contaba historias de puertos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. «Dijo que este barco fue su hogar durante 30 años», le dijo a Lilia, pasando una mano por el mostrador desgastado. Era difícil imaginar vivir en un espacio tan pequeño, y más difícil aún imaginar que fuera un hogar. Sin embargo, algo en el brisa marina se sentía honesto de una manera que su apartamento nunca lo había sido, como si cada arañazo y abolladura fueran ganados en lugar de infligidos. Pasaron la tarde limpiando, abriendo las ventanas para ventilar la cabina mohosa, fregando las superficies con vinagre que Elena había traído en su bolso. El olor agudo les picaba en los ojos, pero eliminó años de suciedad. Lilia mantuvo un flujo constante de historias mientras trabajaban. Sueños de 9 años sobre piratas, sirenas y tesoros secretos, convirtiendo el barco en un navío tanto para su imaginación como para sus cuerpos. «Quizá podamos dormir aquí a veces», dijo Lilia más tarde, apoyando la mejilla en la cálida madera de la pequeña mesa, después de que Elena consiguiera encender el hornillo. Una pequeña olla de sopa borboteaba, llenando la cabina con un olor que comenzaba a superar al del vinagre y la humedad. En lugar del piso. «Es como acampar, pero mejor». Elena no respondió de inmediato. El piso en los bloques de la ribera era estrecho y el portero rara vez arreglaba nada, pero era lo que conocían. Este barco era una incógnita, un regalo que no entendía de un hombre que había visto en ella algo que no podía nombrar. Desde el muelle llegaron risas a través del agua, hombres con chalecos de seguridad de neón acurrucados alrededor de vasos de papel con café, hablando de las primas del promotor.
La palabra demolición llegó con el viento, seguida de despeje y propiedad de primera. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del puerto. Apretó más fuerte la brújula en su bolsillo. Con los años, había aprendido a llevar la esperanza en recipientes pequeños y tercos. Una fiambrera con manzanas baratas en lugar de vacía, una vela de la tienda de todo a €1 en el pastel de cumpleaños de Lilia, un abrigo de segunda mano con bolsillos profundos. Y ahora, quizás, un barco que no podía permitirse mantener, pero que no soportaba abandonar. «Las cosas pueden cambiar», le dijo a Lilia, las palabras sencillas y serias, como dejar una taza sobre una mesa que no se tambalea. Esa noche, regresaron a su apartamento, pero los pensamientos de Elena se quedaron con el brisa marina. Se quedó despierta escuchando la suave respiración de Lilia desde el otro lado de la cortina que dividía su única habitación, pensando en la mirada despectiva de Patricio Herrera y en la fe de Anselmo Durán. El techo tenía una mancha de humedad con forma de interrogante. La mañana llegó con el sonido de los camiones de la basura y alguien discutiendo en el pasillo. Elena preparó avena en su hornillo eléctrico mientras Lilia se vestía para el colegio, ambas moviéndose a través de la rutina con la precisión de una larga práctica. Pero algo había cambiado, una corriente que fluía bajo la superficie de sus días. «¿Podemos volver al barco después del cole?», preguntó Lilia, cerrando la cremallera de su mochila. «Quiero enseñárselo a Rosa. No se cree que tengamos uno». «Necesita mucho trabajo», advirtió Elena, pero ya estaba calculando cuántas horas tenía antes de su turno de noche, cuánta limpieza podían hacer si en la ferretería tenían pintura rebajada. En la cantina se movía entre las mesas con café y platos de huevos, pero su mente seguía divagando hacia el puerto. Marisa, que trabajaba en la plancha, notó su distracción. «¿Estás bien, chica? Parece que hoy estás en otro mundo». Elena dudó, luego le contó lo de Anselmo y la herencia. Los ojos de Marisa se abrieron como platos. «¿Un barco? ¿De verdad? Eso es algo grande, chica. Pero los barcos cuestan dinero. Siempre se rompe algo, dice mi primo». «Lo sé», suspiró Elena, rellenando los azucareros durante la calma de media mañana. «Y el promotor quiere que se vaya. Dice que estorba al progreso». Marisa resopló. «Progreso, así lo llamaron cuando echaron a mi familia de nuestro barrio en las afueras. Edificios nuevos, gente nueva, dinero nuevo. Los únicos que progresaban eran los que ya tenían de sobra». Después de su turno, Elena recogió a Lilia del programa extraescolar y tomaron el autobús hacia el puerto. La luz de la tarde se había suavizado, proyectando largas sombras sobre el agua. El brisa marina esperaba, pareciendo de alguna manera más sustancial a los ojos de Elena que el día anterior. Trabajaron hasta el anochecer, barriendo y fregando, haciendo listas de los suministros que necesitarían. Elena se encontró hablando de Anselmo, historias que le había contado, la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba del mar, cómo había aprendido a cocinar en ese mismo hornillo. «Solía decir que un barco es como una persona», le dijo a Lilia mientras se sentaban en la cubierta viendo la puesta de sol pintar el agua de oro y rosa. «Necesita cuidado y atención, necesita ser útil, y te dice cuando algo va mal si sabes escuchar». Lilia asintió con el rostro serio. «Estoy escuchando», dijo, apoyando la palma de su mano en la cubierta, «pero todavía no oigo nada». Elena sonrió, sintiendo una ternura que dolía. «Quizá todavía no somos buenas escuchando», dijo, «pero podemos aprender». Cuando cerraban para irse, Elena se dio cuenta de que un hombre de traje las observaba desde el muelle. No era Patricio Herrera, pero tenía el mismo aspecto pulcro, el mismo portapapeles, la misma mirada evaluadora. Tomó una nota antes de alejarse, sus zapatos repiqueteando contra los tablones de madera. Elena sintió la brújula en su bolsillo, su peso familiar contra su cadera. Puede que la aguja estuviera atascada,
pero el norte seguía existiendo. Solo tenía que encontrar otra forma de localizarlo. El sobre llegó con la lluvia gris de febrero, cada gota un pequeño tambor en la ventana de su quinto piso en los bloques de la ribera. Elena estaba de pie en la encimera de la cocina, sosteniendo la carta mientras el agua goteaba de su pelo sobre el linóleo. Había corrido bajo el aguacero desde la parada del autobús, su uniforme todavía húmedo bajo el abrigo, los pies fríos en unos zapatos que hacían agua. Notificación de desalojo. Estampado en rojo en la parte superior, olía a papel mojado y a amenaza. 60 días. Las palabras se volvieron borrosas mientras las leía. Reurbanización, adquisición de propiedad, rescisión de contrato. El lenguaje era frío y oficial, haciendo que sus 5 años en ese apartamento sonaran como un error administrativo que necesitaba ser corregido. La voz del casero resonó desde el piso de abajo, una carcajada que atravesaba las delgadas paredes. El radiador resonó como una campana obstinada que marcaba el tiempo pero no daba calor. Lilia llegaría pronto del colegio, haciendo preguntas que Elena no podía responder. Los zapatos mojados dejaron pequeños charcos en el suelo mientras se movía hacia la ventana. La lluvia transformaba los bloques en una acuarela borrosa, con las ventanas iluminadas contra la temprana oscuridad. ¿Cuántos otros apartamentos habían recibido el mismo sobre? ¿Cuántas otras familias estaban en sus cocinas, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies? Al día siguiente, en la cantina del puerto, las manos de Elena olían a grasa de la plancha y a lejía. Un dolor de cabeza floreció detrás de sus ojos, como un amanecer inoportuno, mientras rellenaba tazas de café y recogía menús pegajosos. El gerente, un hombre con ojos cansados y una visera de golf permanente, la llamó a la oficina durante su descanso. ¿Te has enterado de la venta?, preguntó, sin levantar la vista de una pila de facturas. ¿Los apartamentos? Sí, recibí... No, interrumpió, suspirando. La cantina. El promotor compra toda la manzana. 2 meses, quizá menos. Hizo un gesto vago hacia las paredes que los rodeaban, la pintura desconchada, la cafetera antigua. Todo esto, fuera. Van a poner algo con tuberías de cobre y tortillas a 20 euros. Las freidoras siseaban desde la cocina. El café se quemaba en la placa caliente. Elena sintió que se le oprimía el pecho, el aire de repente escaso. Pero, ¿y qué pasa con nuestros trabajos? Quería decir. Nuestras vidas. La gente que depende de desayunos a 5 euros y recargas gratis. Escucha, dijo el gerente, finalmente mirándola a los ojos. Eres una buena trabajadora. Le he hablado de ti a mi primo del restaurante del hotel. Puede que tengan algo. Es el turno de noche, pero... Se encogió de hombros, un gesto que era a la vez una disculpa y un despido. Afuera, la lluvia seguía cayendo. A través de la ventana empañada, Elena observaba a los peatones pasar deprisa, con los cuellos subidos y las cabezas gachas. El mundo seguía moviéndose mientras el suyo se contraía. Apartamento, trabajo, estabilidad, todo se le escapaba como arena entre los dedos. Esa tarde, se encontró con Lilia en el colegio con un paraguas y una sonrisa forzada. ¿Podemos ir al barco?, preguntó Lilia, saltando sobre los charcos mientras caminaban. Le hablé de él a la señorita Rivera. Dice que los barcos son libertad porque puedes ir a cualquier sitio donde haya agua. Elena dudó. La idea del brisa marina esperándola en el puerto la atraía, pero también lo hacían la pila de facturas en la encimera de casa, los anuncios clasificados que tenía que buscar, las llamadas que tenía que hacer. El tiempo de repente se sentía precioso. Cada hora una moneda que no podía permitirse gastar imprudentemente. «Solo un ratito», accedió finalmente, viendo la alegría florecer en el rostro de Lilia. «Tenemos que comprobar si ha entrado la lluvia». El puerto olía diferente bajo la lluvia, más salado, más crudo, las habituales notas de diésel diluidas por el agua limpia del cielo.
El brisa marina se mecía suavemente en su amarre, la lluvia formando perlas en su cubierta recién fregada. Durante las últimas semanas habían hecho pequeñas mejoras: masilla nueva alrededor de las peores goteras, cortinas limpias en las diminutas ventanas, una alfombra de segunda mano para cubrir el suelo gastado de la cabina. Al acercarse, Elena notó algo nuevo: un aviso de color naranja brillante pegado en la puerta del puente de mando. Se le encogió el estómago incluso antes de leer las palabras. Algunas advertencias vienen en colores que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo entienda. Aviso de la autoridad portuaria, declaraba el papel en negrita. Embarcaciones no registradas abandonadas. Debajo había una lista de requisitos: registro actual, prueba de navegabilidad, tasas de amarre pagadas por adelantado. Una fecha límite destacaba en rojo: 30 días. Elena despegó el aviso con cuidado, doblándolo en su bolsillo mientras Lilia corría hacia la cabina. La lluvia repiqueteaba en el techo mientras se acurrucaban dentro, el pequeño espacio empañándose por sus ropas mojadas y su aliento. Elena encendió el hornillo para calentarse, mientras Lilia colocaba las conchas que había recogido en la estrecha estantería que habían instalado. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó Lilia, sacando un libro polvoriento de debajo de la pequeña litera. «Tiene dibujos de barcos y mapas y cosas». Elena tomó el libro, un cuaderno de bitácora, con la cubierta de lona descolorida y las páginas onduladas por la vieja humedad. En el interior, la caligrafía de Anselmo llenaba los márgenes alrededor de las tablas de mareas y las cartas de navegación impresas. Notas sobre el tiempo, sobre buenos lugares de pesca, sobre reparaciones necesarias y completadas. El registro de una vida a flote, práctico y poético a partes iguales. 4 de octubre. Leyó Lilia lentamente de una página. Amanecer como un cardenal. Puerto como un espejo hasta el mediodía. 3 delfines frente a la punta, rumbo al este. Levantó la vista hacia Elena. ¿Qué significa un amanecer como un cardenal? Significa... Empezó Elena, y luego se detuvo, mirando por la pequeña ventana el día gris. Significa que el cielo estaba oscuro pero cambiando, morado y azul y un poco amarillo quizá, como un moratón cuando empieza a curarse. Lilia asintió, satisfecha, y pasó la página. Elena observó el perfil de su hija a la tenue luz, la seriedad de su boca, el ligero ceño fruncido mientras se concentraba. 9 años y ya tan decidida a entender el mundo, tan dispuesta a creer en barcos que ofrecían libertad. Un golpe en el casco las sobresaltó a ambas. Elena abrió la puerta de la cabina y se encontró a Patricio Herrera de pie en el muelle, con un paraguas sostenido con precisión sobre su cabeza, el mismo asistente con portapapeles a su lado. Detrás de ellos, una grúa balanceaba una mandíbula de acero sobre el agua, sus cadenas sonando sordamente en el aire húmedo. «Señora Sanz», dijo Herrera, su voz con la preocupación ensayada de alguien que da malas noticias que en secreto disfruta. «Veo que ha recibido el aviso del puerto». Elena no dijo nada, con una mano todavía en el marco de la puerta, la lluvia salpicándole la manga. «Estamos despejando los barcos abandonados de esta sección», anunció el asistente, tocando una lista en su portapapeles. «Nuevas regulaciones, preocupaciones de seguridad, cumplimiento medioambiental». Sus palabras tenían la calidad mecánica de algo ensayado. «El brisa marina no está abandonado», dijo Elena, sintiendo el nombre del barco extraño en su boca, una reivindicación. «Quizá no técnicamente», concedió Herrera con una sonrisa fina. «Pero hay tasas de amarre, multas por incumplimiento, requisitos de seguro». Señaló el puerto a su alrededor, donde otras pequeñas embarcaciones se mecían. Barcos de pesca, algunas lanchas de recreo, una casa flotante con geranios en las jardineras. «El progreso requiere orden, señora Sanz. Hemos empezado a comprar las operaciones más pequeñas. Ofertas razonables, considerando todo». Cuando Elena intentó hablar,
preguntar qué significaba razonable para un hombre con un abrigo que costaba más que su alquiler mensual. La sonrisa del asistente se tensó, volviéndose encorsetada y vacía. «Hay procedimientos», dijo, y anotó un número en un formulario antes de arrancarlo y extendérselo. «La oficina del puerto puede ofrecerle opciones de pago». Elena cogió el papel. La cantidad bailaba ante sus ojos. El alquiler de 3 meses en dígitos que bien podrían haber estado escritos en otro idioma. La lluvia se había intensificado. Las gotas golpeaban el papel y hacían que la tinta se corriera por los bordes. «30 días», le recordó Herrera, ya dándose la vuelta, su atención capturada por una embarcación más grande más abajo en el muelle. «No somos gente irrazonable, señora Sands, pero los plazos deben respetarse». Después de que se fueran, Elena se quedó en la puerta, observando cómo la lluvia formaba hoyuelos en la superficie del puerto. Cada gota creaba un círculo perfecto que se expandía hacia afuera hasta encontrarse con otros, creando patrones demasiado complejos para seguirlos. Detrás de ella, Lilia tarareaba suavemente mientras continuaba explorando el cuaderno de bitácora. Esa noche, se quedaron en el barco. Elena llamó a la señora Díaz del piso de abajo para que vigilara su apartamento, diciendo que estaban en casa de una amiga. No era del todo mentira. El Brisa Marina se sentía más como un amigo con cada día que pasaba, terco e imperfecto, pero de alguna manera firme. El puerto era una garganta de agua oscura, tragándose las luces y los sonidos de la ciudad. El viento jugueteaba con las drizas, haciéndolas sonar con una música fina y solitaria que subía y bajaba con la marea. Lilia dormía en un saco de dormir prestado en la pequeña litera del Brisa Marina. Su pelo olía débilmente al champú de manzana que Elena compraba cuando estaba de oferta. Su respiración profunda y confiada. Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra el armario de la cocina, las piernas estiradas en el estrecho espacio. El aviso naranja yacía desplegado a su lado, sus exigencias crudas bajo la única bombilla. Al otro lado, la carta de desahucio de su apartamento. Entre ellos, como un puente que aún no podía ver, el cuaderno de bitácora de Anselmo yacía abierto en una entrada de hacía 15 años. Recuerda, un barco hablará si aprendes a escuchar. No con palabras, sino con el crujido de sus huesos, el susurro del agua contra su piel. Cerró los ojos. El agotamiento la invadió en oleadas. La risa de Anselmo, una tos, un carraspeo, un sonido como el viento en una vela vieja, parpadeó en su memoria. «Escucha donde canta un barco», le había dicho una vez después de un largo día en que le había llevado sopa, y él se había negado a ir al hospital. No lo había entendido entonces. No estaba segura de entenderlo ahora. Aún así, pegó la oreja a los tablones del suelo, sintiéndose tonta pero desesperada por cualquier guía. Al principio, solo oyó su propia respiración, el suave tic del metal enfriándose, el lamido del agua contra el casco. Luego, justo cuando estaba a punto de rendirse, un eco hueco e inusual llegó hasta ella, como un latido dentro de una pared, como un golpe desde una habitación lejana. No era rítmico, no era regular, pero era distinto, diferente. «¿Mamá?» Lilia se removió, susurrando en la oscuridad. «¿Has oído eso?» Elena contuvo la respiración, el frío de los tablones subiéndole por los huesos. En algún lugar debajo de ellos, algo se movió suavemente, como si el propio barco se hubiera aclarado la garganta para hablar. La mañana derramó una luz tenue a través del ojo de buey nublado, el cristal escarchado de sal como una ventana de invierno. La cocina olía a café instantáneo y al fantasma del pescado, el aroma del pasado de Elena mezclándose con un futuro incierto. Afuera, el puerto ya estaba despierto. Una sirena lejana, el sonido metálico de metal contra metal, las primeras gaviotas discutiendo por las sobras. Lilia, curiosa y precisa como los niños que han aprendido a prestar atención a los detalles, se arrodilló donde el sonido hueco había habitado durante la noche. Llevaba el jersey del colegio sobre el pijama,
el pelo recogido con una goma que había visto días mejores. «Aquí», dijo, golpeando el tablón del suelo con un nudillo, un ritmo de pájaro carpintero, deliberado e inquisitivo. «Suena diferente». Elena dejó su taza desconchada, el café dentro apenas lo suficientemente caliente como para importar. El sueño había sido esquivo, sus sueños llenos de notificaciones de desahucio que crecían hasta cubrir el cielo. Se unió a Lilia en el suelo, sus rodillas protestando por años de turnos en la cantina, y presionó la palma de su mano contra la madera. Lisa, desgastada por décadas de pisadas, pero con una sutil flexibilidad que los tablones vecinos carecían. «Necesitamos algo para hacer palanca», dijo, con la voz áspera de la mañana. En la pequeña caja de herramientas que habían encontrado antes, Elena cogió un destornillador con el mango desgastado por la mano de Anselmo. El primer tornillo se resistió, protestando con un chirrido seco que las hizo encogerse. El segundo giró a medias y luego se partió con un sonido como el de un hueso pequeño rompiéndose. El tercero salió sin problemas y el tablón se levantó con un suspiro, liberando una bocanada de aire viciado que sabía a barniz viejo y a tiempo. Debajo, donde la oscuridad debería haberse acumulado absoluta, un cofre de hojalata descansaba ajustado como un secreto en el vientre acanalado del barco. Su superficie, mate por la edad, captaba la débil luz que se filtraba por el ojo de buey. La tapa llevaba las iniciales grabadas. AD. «¿Como un tesoro?», susurró Lilia, su voz ahogada por el asombro, los ojos muy abiertos en la penumbra de la cabina. Los dedos de Elena temblaron mientras sacaba el cofre de su escondite. No era pesado, pero el peso se sentía significativo en sus manos, deliberado, intencionado. El metal estaba frío contra sus palmas mientras lo colocaba en la pequeña mesa. El cierre era simple, pero estaba apretado por el desuso. Necesitó tanto el borde del destornillador como su uña, que se rompió en el proceso, antes de que se soltara. Dentro, un fajo de papeles envueltos en hule, con sellos de cera deslucidos pero intactos, una llave de latón en una cinta descolorida, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero agrietado, lleno de la letra apretada de Anselmo. Encima había una carta dirigida simplemente a Elena Sanz, con la misma tinta azul que llenaba los blocs de comandas de la cantina. El sobre tenía manchas de café y la huella de un pulgar, evidencia de duda, tal vez, o del temblor que se había apoderado de las manos de Anselmo cerca del final. Elena leyó mientras el lento respirar del barco las mecía, su café enfriándose, Lilia observando su rostro en busca de pistas. Anselmo había escrito sobre una cooperativa que su padre ayudó a crear, la Cooperativa de Amarres y Muelles Durán, organizada en los años 70, cuando el puerto era todavía un nudo de barcos de trabajo en lugar de un patio de recreo para el desarrollo urbanístico. Pescadores, pequeños transportistas, talleres de reparación y constructores de barcos habían unido sus recursos para asegurar su lugar en el agua, formando una entidad legal que poseía secciones clave de la propiedad frente al mar. Escribió sobre cómo las participaciones se habían dividido, transmitido, vendido a lo largo de décadas a medida que los viejos oficios disminuían y el dinero nuevo empujaba desde la orilla. Escribió sobre las últimas participaciones supervivientes, olvidadas en un enredo de muertes familiares y papeleo perdido, confiadas a él como el último Durán todavía conectado al puerto. «Te he estado observando», decía la carta con una tinta firme que desmentía la mano, que debió temblar para formarla. «Llevando sopa cuando apenas podías alimentarte a ti misma. Escuchando las historias de un viejo cuando tenías tus propios problemas. Criando a esa niña brillante, con nada más que agallas y gracia». Sus palabras se volvieron borrosas mientras los ojos de Elena se llenaban de lágrimas, el papel temblando en sus manos. «Si vienen a por este lugar», continuaba la carta, «que vengan a por ti». Los documentos adjuntos, amarillentos pero meticulosamente conservados, llevaban sellos y firmas oficiales.
Declaraciones notarizadas. Acuerdos de transferencia. Anselmo no solo le había dejado el barco, sino también sus participaciones en la cooperativa, participaciones que, según una nota adhesiva con otra caligrafía, constituían una participación mayoritaria en los derechos de reurbanización de la sección este del puerto. Una nota a lápiz de alguien llamada Aisha Ramírez, de asistencia jurídica gratuita, estaba sujeta en la parte de atrás. Hemos estado intentando encontrarla. Por favor, llame inmediatamente en relación con la herencia de Durán. Seguía un número de teléfono, subrayado 2 veces. El aliento de Elena formó una pequeña nube en la fría cabina. Afuera, un barco de pesca pasó zumbando. Su estela hizo que el brisa marina se meciera suavemente. Lilia sostenía la brújula, sacada del bolsillo del abrigo de Elena, su aguja de repente temblando como si despertara de un largo sueño. «¿Qué significa, mamá?», preguntó Lilia, con los ojos serios fijos en el rostro de su madre. Significaba demasiado para explicarlo en un solo aliento. Significaba que algo se había movido debajo de ellas, y no solo la marea. Significaba que Patricio Herrera, con su mirada despectiva y sus zapatos caros, había estado mirando el brisa marina, a Elena, sin ver lo que realmente había allí. «Significa que tenemos que hacer una llamada», dijo Elena, su voz más firme que sus manos. Afuera, el viento traía el olor a churros de un puesto que había aparecido en la entrada del puerto cada mañana durante 20 años. Un vendedor gritaba los precios. El ritmo ordinario del día continuaba, mientras dentro del brisa marina el tiempo parecía suspendido entre lo que había sido y lo que podría ser. Lilia volvió a envolver el hule alrededor de los documentos con manos cuidadosas, como si pudieran convertirse en polvo si se manipulaban bruscamente. «Como en los cuentos», dijo, «donde la persona pobre resulta tener la cosa mágica todo el tiempo». Elena sonrió, una pequeña grieta en la tensión que había mantenido su rostro contraído durante meses. «No es magia, cariño, solo papel, pero el papel puede ser poderoso». Marcó el número con manos que se habían agrietado lavando platos, fregando suelos, alcanzando cosas que siempre parecían estar justo fuera de su alcance. La línea sonó 3 veces antes de que una voz respondiera, rápida, profesional, ocupada. «Aisha Ramírez, asistencia jurídica. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Elena Sanz». Encontré su nota. «¿Sobre la herencia de Durán?» Una pausa, luego un torrente de palabras. «Señora Sanz, por fin. Llevamos semanas intentando localizarla. Los promotores han estado avanzando con los permisos basándose en registros de propiedad incompletos. ¿Tiene los documentos con usted?» Elena miró el fajo sobre la mesa, el rostro expectante de Lilia, el barco que había parecido un regalo no deseado y ahora se sentía como algo completamente diferente. «Sí, tengo todo. ¿Puede venir a mi oficina hoy, esta tarde? La audiencia del Consejo de Distrito está programada para la próxima semana y necesitamos presentar medidas cautelares de inmediato». Afuera, la bocina de un coche sonó con estridencia. Dentro, el brisa marina crujió cuando una ola más grande pasó por debajo, y Elena sintió los tablones firmes bajo sus pies. «Allí estaré», dijo. «Pero primero, ¿puede explicarme qué significan estos papeles? En términos sencillos». La voz de la abogada se suavizó ligeramente, volviéndose menos apresurada. «Por supuesto. En términos sencillos, señora Sanz, significan que Patricio Herrera y su empresa no pueden seguir adelante sin su consentimiento. Las participaciones de la cooperativa que Anselmo Durán le transfirió le dan poder de veto sobre el desarrollo en esa sección del puerto. Más que eso, le dan derecho a un porcentaje significativo de cualquier beneficio de la reurbanización». «¿Cuán significativo?», preguntó Elena, con la garganta seca. Hubo una pausa, el sonido de papeles barajándose. «Basado en las valoraciones actuales de la propiedad y la escala de desarrollo propuesta, estamos hablando de un número con 8 cifras, señora Sanz».
antes de la coma decimal. Elena se sentó de golpe en el estrecho banco, el teléfono casi resbalando de sus dedos, repentinamente sin fuerza. 8 cifras. Un número demasiado grande para caber en su cabeza. Un número que lo cambiaba todo y nada a la vez. «Señora Sands, ¿sigue ahí?» «Sí», logró decir Elena, viendo a Lilia trazar las líneas del mapa del puerto con la punta del dedo, el futuro reescribiéndose en tinta invisible a su alrededor. «Sigo aquí». El brisa marina, paciente y maltrecho, pareció elevarse ligeramente con la marea, como si tomara una respiración más profunda después de una larga inmersión. Se encontraron en la audiencia del Consejo de Distrito, en un salón municipal que olía a cera vieja y a papel, a cuerpos apretujados y a abrigos húmedos por una lluvia inesperada. Las sillas plegables de metal chasqueaban mientras la gente se acomodaba. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sobre todos la misma palidez poco favorecedora. Los vecinos murmuraban entre sí en corrillos, estibadores, tenderos, familias de las viviendas sociales. Las cámaras de los pequeños medios locales parpadeaban con sus puntos rojos en la parte trasera de la sala, más interesadas de lo habitual en una reunión de urbanismo rutinaria. Patricio Herrera estaba de pie cerca de un expositor con representaciones brillantes. Torres de cristal que reflejaban un cielo azul obediente, la vía fluvial pulcramente domesticada como telón de fondo para el lujo. Su corbata era una estrecha hoja de seda, su sonrisa ensayada hasta el punto de la automatización. A su lado, una mujer con gafas de arquitecta señalaba las imágenes, hablando enfáticamente a un miembro del consejo con aspecto aburrido. Elena se sentó en la tercera fila, con Lilia a su lado, con un libro abierto pero no leído en su regazo. Las zapatillas de la niña, recién lavadas pero aún con el fantasma de viejas manchas, se balanceaban sobre el suelo de linóleo. Elena llevaba el único vestido que no era para trabajar de camarera, azul marino con pequeños puntos blancos, comprado hacía 3 años para una entrevista de trabajo que no consiguió. Hoy se sentía como una promesa en lugar de una concesión, como una armadura en lugar de una disculpa. Aisha Ramírez estaba sentada al otro lado de Elena, su traje sencillo e inmaculado, su maletín de cuero bueno pero gastado. A diferencia del séquito de Herrera, con sus colores coordinados y sus portafolios idénticos, Aisha llevaba su autoridad en los ojos, brillantes con el tipo de paciencia que puede cortar el acero cuando es necesario. «Recuerda», le susurró a Elena mientras la presidenta del consejo daba comienzo a la reunión. «No necesitas decir mucho, los documentos hablan por sí solos». Pero Elena había pasado la semana preparando palabras que necesitaban ser dichas, ensayándolas frente al espejo del baño, a Lilia mientras le trenzaba el pelo, al techo durante las horas de insomnio. Ahora estaban listas en su lengua, ni amargas ni dulces, sino necesarias. La primera hora se prolongó con asuntos de procedimiento y solicitudes de variaciones menores. El dueño de una tienda de ultramarinos quería ampliar sus neveras. Una iglesia necesitaba exenciones de aparcamiento. Una familia solicitaba permiso para un apartamento anexo. La atención del consejo iba y venía como una mala recepción de radio. Cuando finalmente llegaron a la propuesta de reurbanización del puerto, la energía en la sala cambió. Las espaldas se enderezaron. Los teléfonos se guardaron. Esto era lo que la mayoría había venido a escuchar. El plan que remodelaría su frente marítimo, para bien o para mal. La presentación de Herrera fue pulcra como un vertido de petróleo y casi igual de atractiva. Promesas de empleos, proyecciones de ingresos fiscales, la vivienda asequible mencionada tan brevemente que fue casi subliminal, revitalización, repetida como una oración a un dios de los valores inmobiliarios. «Las estructuras existentes están en gran parte abandonadas», dijo, señalando diapositivas de antes y después que mostraban el puerto de trabajo transformado en algo sacado de un folleto de viajes. Monstruosidades que no sirven a ningún propósito económico.
Nuestro plan trae esta área descuidada al siglo XXI. Los miembros del Consejo asentían, algunos tomando notas, otros simplemente esperando su oportunidad de parecer interesados para las cámaras. La presidenta, una mujer con gafas de montura de acero y una chaqueta de aspecto serio, consultó su reloj. «Ahora escucharemos los comentarios de la oposición», anunció. «Por favor, limiten sus intervenciones a 3 minutos». Un anciano habló sobre el acceso a la pesca. El dueño de un pequeño negocio se preocupó por el aumento de los alquileres. Una mujer de las viviendas sociales planteó preocupaciones sobre el desplazamiento, que fueron recibidas con garantías sobre asistencia para la reubicación. Sus voces formaron una corriente de duda que parecía romperse contra el dique de la inevitabilidad que Herrera había construido. Cuando llegó el turno de Aisha, se acercó a la larga mesa, que temblaba ligeramente con cada mano que pasaba. Su superficie estaba marcada por décadas de discurso público, iniciales talladas, cercos de café, el peso invisible de decisiones pasadas que afectaban vidas y medios de subsistencia. «Estos son los certificados de participación de la cooperativa», dijo, su voz clara como una campana en un día despejado, colocando los documentos en filas precisas. «Estos son los documentos de transferencia. Aquí está la cláusula que requiere el consentimiento de la mayoría para la reurbanización. La señora Elena Sanz posee una participación mayoritaria en la cooperativa de amarres y muelles Durán, establecida en 1972 y todavía legalmente vinculante». Un murmullo recorrió la sala como el viento entre las hojas secas. Alguien susurró lo suficientemente alto como para que se oyera. «¿La camarera?». La asistente de Herrera se inclinó para hablarle al oído, cubriéndose la boca con una mano como si estuviera en la iglesia. La presidenta del consejo frunció el ceño ante los papeles. «¿Y esto cómo afecta exactamente la propuesta?» «Significa», dijo Aisha, cada palabra precisa, «que el desarrollo no puede proceder sin la aprobación de la señora Sanz. También significa que cualquier compensación por el uso de la propiedad debe ser negociada con ella como la accionista mayoritaria». El rostro de Herrera ejecutó una complicada danza entre la incredulidad y el desdén. «Estos documentos están obviamente obsoletos. Esa cooperativa se disolvió hace años. Nuestra búsqueda de títulos fue incompleta», terminó Aisha por él. «Los registros quedaron oscurecidos por un error de archivo en 1997, pero nunca fueron anulados. Nuestra oficina ha verificado su legitimidad con el registro del condado y la Comisión Estatal de Corporaciones». Colocó otro juego de papeles sobre la mesa. «Aquí están los certificados de validación. Notarán que están fechados el martes pasado». La presidenta del consejo examinó los documentos, con los labios fruncidos. «Señora Sanz, ¿desea dirigirse al consejo?». Elena se puso de pie, su corazón martilleando tan fuerte que lo sentía en las yemas de los dedos. Las luces zumbaban. Alguien en la parte de atrás tosió. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos curiosos, otros escépticos, otros ya despectivos. «Limpio mesas en la cantina del puerto», comenzó, su acento el de la ciudad, sin disculparse ni enfatizarlo. «Crío a mi hija. Heredé un barco que ninguno de ustedes quería de un hombre que la mayoría de ustedes ha olvidado. Me dijeron que estaba estorbando al progreso». Hizo una pausa, sintiendo el peso de la atención, la presión de las miradas. Lilia le apretó la mano una vez, luego la soltó, un pequeño voto de confianza. «Crecí a 3 paradas de metro de aquí. Mi madre limpiaba oficinas por la noche para que yo pudiera ir a la escuela de día. Iba a ser enfermera, pero la vida sucedió de otra manera». No dio más detalles sobre esa otra manera. El novio que desapareció cuando apareció el embarazo, las clases nocturnas abandonadas, los sueños aplazados y luego disueltos. Patricio dio un paso adelante, una protesta en ciernes, pero la presidenta levantó una mano. «Déjela hablar». Elena levantó la brújula,
su cara mellada y honesta bajo la luz institucional. Esta aguja es terca, tiembla y se atasca, pero todavía sabe dónde está el norte. Cuando hombres con portapapeles y coches que cuestan más que tu vida te dicen que no vales nada, cuando las notificaciones de alquiler llegan como el invierno, necesitas algo que recuerde el camino. Se volvió hacia Patricio sin acalorarse. Usted llamó a este barco una monstruosidad. Anselmo lo llamó un corazón. Usted ve el puerto como un telón de fondo para balcones. Los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, lo vemos como un hogar. Elena señaló las representaciones con su versión higienizada del agua y el cielo. El progreso no siempre es cristal y acero. A veces es recordar quién estuvo aquí primero. A veces es asegurarse de que los nuevos edificios no solo reemplacen a las personas, sino que las incluyan. Su voz se había vuelto más firme con cada palabra, extrayendo fuerza no de la ira, sino de una corriente más profunda. La certeza de estar exactamente donde debía estar. No estoy en contra del desarrollo, estoy en contra del borrado. Hay una diferencia. Aisha dio un paso adelante de nuevo, resumiendo la valoración, las obligaciones de compra, la estructura de compensación. La cifra que finalmente surgió provocó un nudo en la garganta de los presentes. 125 millones. No un arma, un peso, una marea cambiando. «Esto es absurdo», dijo Herrera, su compostura finalmente quebrándose. «¿Esta mujer? ¿Esta camarera? ¿125 millones?» «Esta mujer», dijo la presidenta del consejo, su voz afilada como una corrección. «Parece ser la propietaria legal de la propiedad que usted necesita. La cantidad refleja la propia valoración de su empresa sobre el potencial de desarrollo». Los murmullos crecieron en la sala, luego aplausos, vacilantes al principio, como la lluvia que comienza, y luego de todo corazón. No por el dinero, se dio cuenta Elena, sino por el momento. David enfrentándose a Goliat con nada más que una honda y el terreno adecuado para plantarse. La mandíbula de Patricio se tensó. Sus ojos se dirigieron a las cámaras, a los vecinos de pie en la parte de atrás, a la mirada inquebrantable de Aisha. Se ajustó la corbata con dedos que de repente parecían torpes. «Revisaremos los términos», logró decir, el brillo desvaneciéndose para mostrar la delgadez debajo. Nadie aplaudió sus palabras. En cambio, observaron a Elena, de pie, firme como un poste de muelle, la humildad y la resolución entrelazadas en ella como una cuerda. «Nos reuniremos con su abogada», añadió Herrera, asintiendo a Aisha, tratando de recuperar la autoridad. «Quizás lleguemos a un acuerdo más razonable». «Está bien», dijo Elena, su voz baja pero audible. «Pero lo razonable funciona en ambos sentidos. La gente que vive aquí ahora se queda, con alquileres que puedan pagar. Los negocios tendrán preferencia en los nuevos locales comerciales, y el Brisa Marina conserva su amarre, sin importar lo que construyan a su alrededor». Herrera comenzó a objetar, pero su asistente le susurró algo urgente. Las cámaras seguían grabando. La comunidad estaba observando. De repente, se requería un cálculo diferente. «Discutiremos los términos», dijo finalmente, las palabras extraídas como dientes a regañadientes. Más tarde, en el pasillo, vecinos que Elena apenas conocía le estrecharon las manos, le dieron las gracias, le contaron sus propios miedos y esperanzas para el puerto. Lilia estaba a su lado, solemne y orgullosa, sosteniendo la brújula cuya aguja ahora apuntaba firmemente al norte, como si nunca hubiera conocido la confusión. Aisha recogió sus papeles, con los ojos brillantes por la satisfacción de una batalla bien librada. «Esto es solo el principio», advirtió. «Habrá más reuniones, más negociaciones. Intentarán encontrar lagunas, aplicar presión». «Lo sé», dijo Elena, pensando en la cantina, en su apartamento, en el Brisa Marina esperándola en el muelle. «Pero ahora tienen que verme de verdad. Eso ya es algo». Afuera, la tarde se había despejado, la lluvia se había ido.
El puerto brillaba plateado bajo un sol tímido que se abría paso entre las nubes. Elena respiró hondo un aire que sabía a posibilidad y a cambio de marea. ¿Somos ricas ahora?, preguntó Lilia mientras caminaban hacia la parada del autobús, su voz ahogada por el asombro. Elena consideró la pregunta, su peso y complejidad. Todavía no, dijo con sinceridad. Quizá nunca, de la manera en que el señor Herrera es rico, pero ahora tenemos opciones, y eso es su propio tipo de riqueza. Lilia asintió, procesando esto con la seriedad de una niña que ha aprendido pronto que algunos regalos tienen un coste. ¿Podemos quedarnos con el barco, aunque no sea necesario? Sí, dijo Elena sin dudarlo. El brisa marina se queda con nosotras. Sobre ellas, las gaviotas giraban contra el cielo que se oscurecía, sus graznidos resonando sobre el puerto como risas, o advertencias, o ambas cosas a la vez. Semanas después, el brisa marina olía a aceite de limón y a pintura fresca, a posibilidad y al fantasma persistente de su pasado. Un cristal nuevo brillaba en el puente de mando, capturando la luz de la mañana y devolviéndola en fragmentos limpios y brillantes. La cubierta había sido lijada y sellada, revelando patrones de vetas como mapas topográficos de países desconocidos. La risa de Lilia sonaba clara como una campana sobre el agua, mientras ayudaba al nieto de la señora Díaz a desenredar un sedal del muelle. La primavera se había colado en el puerto sin que nadie se diera cuenta, trayendo brisas más cálidas y el primer verde tímido a los árboles desaliñados que bordeaban el camino de acceso. El acuerdo no había llegado como una inundación. Llegó como una serie de mareas fuertes y deliberadas, cada una levantando un poco más del peso que Elena había llevado durante tanto tiempo. No hablaba del número, el de 8 cifras que todavía no parecía real. Hablaba, en cambio, de lo que podía conllevar. Un fondo para las familias de pescadores cuyos barcos necesitaban reparaciones, el compromiso de que la caldera averiada del centro comunitario sería reemplazada antes del próximo invierno, becas para oficios marítimos que mantendrían vivo el puerto de trabajo, un contrato que obligaba al promotor a incluir viviendas asequibles en lugar de solo prometerlas, una cláusula que protegía los amarres de trabajo como pequeñas oraciones hechas cumplir. «Podrías haber cogido el dinero y huir», dijo Aisha una tarde mientras se sentaban en la cubierta del brisa marina, revisando documentos extendidos entre ellas como un picnic. «Comprar una mansión en algún lugar, un colegio privado para Lilia, no volver a trabajar un solo día». Elena observó cómo pasaba un buque portacontenedores, su casco una pared de metal que se extendía hasta el cielo, el agua abriéndose ante él como una cortina reacia. «¿Y hacer qué, exactamente?», preguntó. «¿Quién sería yo entonces?». Aisha asintió, con la comprensión en sus ojos. Ella misma había crecido en un barrio de viviendas sociales, se había pagado la carrera de Derecho contestando teléfonos por la noche. Algunas distancias no se podían medir en kilómetros ni en dinero. El día que firmaron los acuerdos finales, Patricio Herrera llevaba un traje que parecía idéntico a todos los demás que poseía, pero probablemente no lo era. Ofreció un apretón de manos cuidadoso y seco, profesional hasta el punto del anonimato. Elena lo aceptó con un asentimiento y una mirada que decía que el pasado no se podía repintar, pero se podía aprender de él. Había decidido no humillarlo, no hacer leña del árbol caído. Ya había habido suficiente humillación en esta historia. Los flashes de las cámaras sonaron. Los periodistas hicieron preguntas que ella respondió con sencillez, sin adornos. El aire en la sala de conferencias olía a café caliente, a tinta de impresora, a colonia cara y a democracia. Desordenada, imperfecta, pero funcionando por una vez como debía. «Los planes revisados parecen prometedores», dijo Patricio, señalando las representaciones que ahora mostraban una mezcla de torres de cristal y estructuras antiguas renovadas, paseos públicos y muelles de trabajo preservados. «Creemos que este enfoque equilibrado beneficiará a todos». Lo que no dijo, que sus márgenes de beneficio se habían reducido,
que sus inversores se habían quejado, que los compromisos habían sido extraídos en lugar de ofrecidos. Lo que no necesitaba decir, que había subestimado a la camarera con la brújula, el barco terco y la abogada que sabía exactamente qué papeles presentar. Afuera, el puerto brillaba plateado bajo un sol tímido que intentaba abrirse paso entre las nubes. Un ferry hizo sonar su sirena, 3 toques largos que resonaron a través del agua y regresaron transformados, como si la propia ciudad estuviera respondiendo. Aquella noche, Elena y Lilia estaban sentadas en la cubierta del Brisa Marina, compartiendo una pizza de la pizzería de Vicente, en la esquina. El aire tenía esa suavidad particular que llega después de la lluvia, como si el mundo hubiera sido recién lavado. Las luces de la ciudad se cosían a las nubes bajas que se acumulaban en el horizonte. El viento se había suavizado hasta convertirse en un susurro. Las cuerdas producían un suave tic-tac contra el mástil, como un reloj que contaba momentos en lugar de minutos. Ilitaspa acurrucó contra su madre, con la cabeza bajo la barbilla de Elena, la pizza olvidada en un plato de papel. «Mamá», preguntó, su voz con la particular gravedad de los niños que hacen preguntas importantes. «¿Somos ricas ahora?» Elena consideró la pregunta, sus múltiples capas. Pensó en la caligrafía de Anselmo en el cuaderno de bitácora que habían encontrado, en su fe en ella, cuando ella no tenía ninguna en sí misma. Pensó en los vecinos que se habían levantado para aplaudir en la audiencia, en la voz firme de Aisha leyendo cifras que cambiaban destinos, en la brújula en su bolsillo apuntando por fin al norte. Pensó en el equipo de noche de la cantina, compartiendo cigarrillos junto al contenedor, en el práctico del puerto que llevaba barcos enormes a atracar con la precisión de un cirujano, en la forma en que la ciudad siempre respiraba más profundo cerca del agua. Miró el perfil de Lilia en el crepúsculo, la pequeña y valiente barbilla, los ojos que veían más de lo que deberían a los 9 años, la boca que todavía sonreía fácilmente a pesar de todo. Esta niña que nunca había tenido una habitación propia, pero que tenía un corazón lo suficientemente grande como para albergar a otros. «Estamos a salvo», dijo Elena finalmente, y la palabra supo a pan caliente. «Se nos ve, y vamos a asegurarnos de que a otros también se les vea». Lilia asintió, aceptando esta respuesta con la sabiduría de una niña que entiende que algunas cosas importan más que los juguetes, los viajes o la ropa sin agujeros. Como el señor Ortiz, el de la tienda de cebos, y la señora Carmen, que hace esos tamales tan ricos. Exactamente como ellos, confirmó Elena. El acuerdo había incluido provisiones para los pequeños negocios que daban carácter al puerto, protecciones escritas en un lenguaje que ni siquiera los abogados podían sortear. No caridad, continuidad. «Pero podemos comprarnos zapatos nuevos, ¿verdad? Rosa dice que la gente rica tiene muchos zapatos». Elena se rió. El sonido sobresaltó a una gaviota de su posadero en un pilote cercano. «Sí, podemos comprar zapatos nuevos, y podrás tener tu propia habitación en nuestro nuevo piso. Y empezaremos un fondo para la universidad. Pero el barco se queda». «Bien», dijo Lilia con la certeza absoluta de la infancia, «porque ahora es nuestro hogar». Un taxi acuático pasó. Su estela hizo que el Brisa Marina se meciera con un ritmo suave. El movimiento se sentía correcto, no estático, no fijo, sino estable en su movimiento. Elena pensó en todos los cambios que se avecinaban. El nuevo edificio levantándose donde ahora estaba la cantina, con la cantina garantizada un espacio en la planta baja con el antiguo al alquiler. El apartamento esperándolas. 3 dormitorios, una cocina de verdad, ventanas que no temblaban. El fideicomiso establecido para la educación de Lilia, y más allá. Pensó en el trabajo que había dejado esa tarde, colgando su delantal por última vez, sus compañeros de trabajo animándola mientras salía. No porque ahora fuera demasiado buena para ello, nunca eso, sino porque 20 años sirviendo a otros le daban derecho a servirse a sí misma por un tiempo.
¿Qué harás ahora que no tienes que trabajar en la cantina?, preguntó Lilia, siguiendo los pensamientos de su madre de esa manera asombrosa que a veces tienen los niños. Elena no se había permitido considerar esta pregunta por completo. Se sentía peligroso, como abrir una puerta que podría no existir. Aún no estoy segura, admitió. Quizá tomar algunas clases, quizá ayudar a Aisha con el fondo comunitario, quizá aprender a navegar de verdad este barco. Lilia sonrió, tranquila y brillante. Una sonrisa que comenzó pequeña y creció mientras consideraba estas posibilidades. Elena le besó el pelo y observó las ondas temblar desde el casco del Brisa Marina, llevando la luz de las lámparas del muelle en anillos concéntricos que se expandían hasta desaparecer. Pero, ¿y ahora mismo?, insistió Lilia. ¿Qué quieres hacer esta noche? Elena consideró la pregunta, su inmediatez e importancia. No el futuro con sus vastos mares de posibilidades, sino este momento, este único y perfecto punto de la hora. Pensó en todas las noches que había estado demasiado cansada para hacer otra cosa que caer en la cama, en las mañanas apresuradas, para llevar a Lilia al colegio y a ella misma al trabajo, en la constante presión del siguiente, la necesidad y el deber. «Quiero sentarme aquí contigo», dijo, apretando su brazo alrededor de los hombros de su hija, y mirar las luces sobre el agua, y respirar, solo respirar. Se sentaron en un silencio cómodo mientras el puerto se acomodaba a los ritmos de la tarde. Un remolcador guiaba una barcaza río arriba, su sirena una única nota grave. La música llegaba de un restaurante en la orilla, piano y saxofón entrelazándose como viejos amigos. La marea estaba subiendo, levantando a todos los barcos por igual, sin importar su tamaño o valor. «La verdadera riqueza», dijo Elena finalmente, las palabras formándose sin pensamiento consciente, «es la que no se puede ver». «¿Como el aire?», preguntó Lilia, práctica como siempre. «Como saber quién eres, como tener suficiente y saber que es suficiente, como poder ayudar en lugar de necesitar siempre ayuda». Lilia consideró esto, su rostro serio en la creciente oscuridad. «Creo que lo entiendo», dijo, aunque Elena sabía que podrían pasar años antes de que lo hiciera por completo. Más tarde, después de que Lilia se durmiera en la pequeña litera que habían hecho acogedora con cojines y una colcha de la señora Díaz, Elena se quedó sola en la cubierta. El puerto se extendía ante ella, un espejo oscuro que reflejaba la luz inquieta de la ciudad. El Brisa Marina crujía bajo sus pies, sólido y real. De su bolsillo sacó la brújula, maltrecha, fiel, finalmente certera. El norte estaba donde siempre había estado. Solo necesitaba estar lo suficientemente quieta para encontrarlo. En el puente de mando, el cuaderno de bitácora de Anselmo yacía abierto en una página en blanco. Elena cogió un bolígrafo, considerando qué escribir. Habían pasado tantas cosas, tantas más pasarían. ¿Cómo capturar el viaje desde allí hasta aquí en palabras que no se desvanecieran? Al final, escribió solo la fecha y 5 palabras. Encontramos el rumbo. Rumbo a casa. Cerró el libro y apagó la lámpara. A través del nuevo cristal de la ventana del puente de mando, las luces del puerto parecieron guiñarle un ojo. Sabias, alentadoras, acogedoras. Elena le devolvió la sonrisa, su reflejo fantasmal pero presente, finalmente y completamente vista.